Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Espero que, bueno, esta serie de los atributos de Dios esté siendo de mucha bendición para su vida. Espero que estén meditando, espero que estén reforzando lo que escuchan en estos videos, en sus casas, no leyendo, a ver si lo que está diciendo aquí Dani está bien, está correcto, a ver en qué se equivoca, en qué, bueno, de repente hay que corregir. Realmente a mí no me interesa si ustedes piensan que yo me equivoco, en el sentido de que no me va a molestar, porque la idea es aprender, la idea es avanzar, la idea es descubrir, la idea es conocer a Dios y afirmarnos en que estamos conociendo como debe ser a Dios. Y bueno, este tema es bastante profundo, así que vamos a empezar con una oración, recordándoles que si no has visto los videos anteriores, pues vayas a chequearlos para que no te pierdas la línea y puedas entender por qué estamos estudiando esto. Así que muy emocionado, comenzamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Personalmente te agradezco, Señor, por tener a mis hermanos aquí presentes, a los muchachos. Permite, Padre, que este video sea de mucho aprendizaje, de mucha instrucción, de mucho ánimo y que nos sirva para conocerte un poco más también. Debido a que hoy vamos a ver uno de los atributos que más pues, se usa, que más se predica. Así que te pido que podamos tener cuidado, que podamos disfrutarlo y poder aprender mucho. En nombre de Jesús bendice a mis hermanos y este tiempo lo entregamos a ti. En nombre de Jesús, gracias. Amén. Comenzamos, muchachos, y sí, Dios es fiel. Este atributo de Dios ha sido predicado por muchos predicadores, valga la redundancia, por muchos pastores, por muchas personas, aunque muchas veces sea mal interpretado. Entonces vamos directamente a ver qué significa que Dios sea fiel. Vamos a estudiar un poco, bueno, a profundidad, la fidelidad de Dios. Y la palabra fiel viene del hebreo amán y del griego pistos, que comunican certeza o estabilidad. Estas palabras tienen eso en común. Tienen la idea o comunican el mensaje de certeza o estabilidad. ¿Ok? Ese significado, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo podemos ilustrar? Bueno, podemos ilustrarlo como una columna que sostiene a todo un edificio, o también podemos ilustrarlo de forma de como un padre que sostiene y protege a su hijo indefenso. Entonces podemos ilustrarlo como de esta forma, como una columna que sostiene todo un edificio, o también podemos ilustrarlo como un padre abraza a su hijo, lo sostiene a su hijo que está indefenso. Entonces, de esa forma podemos entender mejor las palabras en hebreo y en griego, porque tienen esa idea. Ya entendemos que la palabra amán en hebreo, la palabra pistos en griego, comunican, o sea, la idea es de certeza o estabilidad, eso es lo que quiere decir. Pero ¿cómo lo podemos ilustrar? ¿Cuál es la idea como tal? Bueno, como una columna que sostiene un edificio, como un padre que sostiene y abraza a su indefenso hijo. Ahora, la fidelidad de Dios no tiene que ver con que él cumple los deseos de las personas. No, Él puede cumplir los deseos de las personas y de hecho a veces lo hace. Él tiene el poder de cumplir los deseos de las personas. Pero su fidelidad no tiene que ver con el que si Él cumple los deseos de las personas, o sea, yo le digo, Señor, yo quiero un carro mañana porque lo necesito. Pero su fidelidad no está en que Dios me va a dar el carro mañana. O por ejemplo, Señor, estoy enfermo, como por ejemplo, yo estos días he estado sufriendo un poquito, este par de días, he estado bastante delicado de salud, aunque ahora ya me siento mejor, me estoy recuperando, gracias a Dios, pero yo puedo decirle, Señor, quiero, y digo, por ejemplo, reclamo o mi deseo es que sea sano, ahorita. Dios puede hacerlo, de hecho, y de hecho lo ha hecho antes, pero eso no quiere decir que todo el tiempo lo va a hacer. Y con eso quiero decir que su fidelidad no depende de si cumple o no los deseos personales, porque no, su fidelidad no depende de eso, sino en que Él cumple sus promesas. La fidelidad de Dios consiste en que Él cumple sus promesas. Y por último, es totalmente digno de confianza y absoluta, por supuesto, y dependencia de Él, sin dudar. Entonces, ya hemos visto de dónde viene la palabra fiel, de qué idea tiene o cómo podemos ilustrarlo. Podemos ver que la fidelidad de Dios no consiste en si cumple o no deseos, sino que Él cumple su voluntad, sus
promesas. Y bueno, eso se trata. Por eso es que es digno de toda confianza y dependencia de Él, sin dudar. Absoluta confianza en Él. ¿Y cuáles son los pasajes que podemos usar para poder explicar estos conceptos? Bueno, ¿cómo podemos saber si Dios es fiel? Pues Deuteronomio 7, versículo 9, Primera de Pedro 4, 19, nos dice estos pasajes que Dios es fiel. Entonces, aquí podemos ver en estos pasajes el concepto. En Salmo 36, 5, en Salmo 100, versículo 5, en Salmo 146, versículo 6, se nos describe la fidelidad de Dios. ¿Quieres ver cómo es la fidelidad de Dios? ¿En qué consiste? ¿Qué tan grande o qué tan pequeña es? O cómo es la fidelidad de Dios como tal? Pues estos pasajes te van a servir. Ahora vamos a empezar. Quiero tocar dos temas importantes. Uno, si Dios existe y si Dios es fiel, entonces hay que ponernos a preguntar dos cosas. Uno, lo que Él promete, Él puede cumplirlo. O sea, Él tiene el poder para cumplir lo que Él promete. Esa es una. Dos, Él cambia, o sea, Él promete, pero después va a cambiar de opinión, o Él va a decir esto después, pero después va a decir otra cosa. Hay que estudiar eso, porque si Dios no tiene el poder para cumplir sus promesas, y si Dios no es inmutable, o sea, que cambia de opiniones y va diciendo cosas nuevas y diferentes a las que le dijo antes, entonces no es digno de confianza. ¿Por qué? Porque eso me indica que Dios no va a ser fiel. ¿Por qué? Porque si Dios no es poderoso para cumplir sus promesas, entonces puedo dudar de que Dios cumpla algo, y puedo dudar de su fidelidad. Entonces vamos a ver qué tal, y así mismo con la inmutabilidad. Entonces vamos a ver qué dicen los pasajes. ¿Dios es poderoso para ser fiel? Bueno, Salmo 135, del 5 al 6, Isaías 14, 24 y 27, Efesios 1, versículo 11, nos dice que Dios es poderoso para ser fiel, para cumplir sus promesas. Segundo, la inmutabilidad de Dios, obviamente, ¿no? De Dios y sus promesas. Lo podemos ver en Salmo 102, del 25 al 27, y en Malaquías 3, 6, ¿ok? Aquí se nos dice que sí, Dios no va a cambiar. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir, porque ya lo ha demostrado. Ahora, hay más pasajes, por supuesto, eso está en tu poder para tú también investigar. Ahora, ¿cuáles son las pruebas de la fidelidad de Dios? Bueno, uno, los pactos. ¿Qué son los pactos? Son las promesas que Dios ha hecho con su pueblo, que Él mismo se ha obligado a cumplir. Él promete esto, nadie le pidió esto, pero Él dice, yo me comprometo a cumplir esta promesa, y eso es un pacto, ¿ok? De todas maneras, si quieres estudiar más los pactos, pues puedes hacerlo, en qué consistían los pactos, cuántos pactos Dios hizo con su pueblo, etc. Es muy importante, los pactos es muy importante conocer. Entonces, ¿dónde podemos ver estas pruebas de los pactos? Bueno, en Deuteronomio 7:9, en Primera de Reyes 8, 23 al 24, en Isaías 54:10, Jeremías 31, del 35 al 37, y Jeremías 33, del 20 al 21. Aquí podemos ver cómo Dios pues, ha sido fiel a sus pactos. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra de pacto? Bueno, viene del latín conveniere, que significa perdón, junto, y venire, que significa venir. Entonces, viene del latín conveniere. Y también viene al mismo tiempo del hebreo berit y del griego diatenek, o diateque, perdón, diateque. Ahí lo vas a ver abajo en la descripción, todos estos conceptos, todas estas palabras, ¿ok? A ver, segunda prueba, es la misma palabra de Dios. Su palabra nunca ha fallado, y vamos a verlo en Josué 23, versículo 14, en Primera de Reyes 8, 56, Salmo 119, 89 al 90, Isaías 48 y Mateo 5, 18. Esto estamos hablando de la segunda prueba, que es su palabra, la prueba de que Dios ha sido fiel, que es fiel. Prueba número 3, son las mismas obras de Dios, porque yo puedo leer mucho, puedo decir, no, Dios ha sido fiel, ajá, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están los hechos? Bueno, en Salmo 33, 4, en Salmo 138, 8, Isaías 25, 1, Filipenses 1, 6, Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24, nos señala esta prueba de las obras de Dios. Es más, tú y yo hemos podido verificar la obra
de Dios que nos indica que es fiel. Dios es fiel y sus obras lo demuestran. Y número 4, la venida del Hijo de Dios, la venida de Jesucristo, que es de la prueba más fehaciente, la prueba más grande, mejor dicho, de la fidelidad de Dios. Y lo podemos ver en Lucas 1, del 46 al 47, Lucas 1 también del 68 al 75, Romanos 15 del 8 al 9, Segunda de Corintios 1 del 19 al 20. Aquí podemos ver cómo Jesucristo es la demostración más grande de la fidelidad de Dios y cómo podemos ver cumplida las profecías y las promesas hechas por Dios mismo en el Antiguo Testamento por sus profetas, por sus líderes de Israel, entre otros. Entonces es muy importante ver cómo en Jesús se encarna la fidelidad de Dios y cómo Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, de manera de conclusión escribo esto, digo, si Dios no ha sido infiel hasta ahora y no hay pruebas de lo contrario y solo podemos verificar su gran fidelidad, entonces, ¿cómo debemos vivir? Ya hemos visto las pruebas, hemos visto los pasajes, bíblicamente hemos podido verificar que Dios es fiel, también a través de los hechos. En mi vida Dios ha sido fiel. Entonces, ¿cómo podemos vivir a raíz de esto? ¿Cómo debemos vivir sabiendo esto? Bueno, uno, clamándole en oración y confiando en Él. Podemos verlo en Salmo 31, 14, en Salmo 56, 3, en Salmo 62, 7 al 8 y en Isaías 26, versículo 4. Dos, confiar en su sabiduría y dirección. Esto lo podemos ver en Salmo 37, versículo 5 y en Proverbios 3, del 5 al 6. Ahora, número 3, creer que hará todo lo que ha prometido. Eso está en Romanos 4, del 20 al 21, en Hebreos 11, versículo 6, y Santiago 1, del 6 al 8. Y número 4, proclamando su fidelidad. Lo podemos ver en Salmo 40, 10 y en Salmo 89, 1. Entonces, mi pregunta sería, ¿en quién vas a confiar? ¿En dónde vas a depositar tu confianza? ¿En la carne o en Dios? En la carne, según Jeremías 17, 5, 6. Vamos a ver qué nos dice. O en Dios, en Jeremías 17, 7 al 8. ¿Qué nos dice Jeremías al respecto? Cómo son las personas que confían en la carne y cómo son las personas que confían en Dios. Y chicos, la fidelidad de Dios es increíble, es grande, majestuosa. Estudia estos pasajes y tú te vas a dar cuenta de lo profundo que es la fidelidad de Dios. Es hermoso poder confiar en un Dios que es fiel, que no cambia, que cumple sus promesas, que no depende de las circunstancias. Y tampoco su fidelidad consiste en cumplir mis deseos, sino que su fidelidad consiste en cumplir su voluntad, sus promesas. Y no hay nada mejor que eso, porque mis deseos son muy limitados, pueden estar errados, pueden estar equivocados. Así que es mejor que Dios cumpla lo que Él ha prometido según su voluntad. Y de esa forma estamos entendiendo que su voluntad es perfecta. Estamos aprendiendo y conforme a eso, obviamente, vamos a aprender a confiar en Él. Y no hay nada más bonito que confiar en Él. Así que te invito a orar conmigo para cerrar y listo, oramos. Padre amado, gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad. Gracias porque tú eres fiel. Señor, tu fidelidad es grande, lo podemos ver a lo largo de la historia, en nuestras vidas, en las vidas de otras personas, Señor. Y menos mal, Señor, que tu fidelidad no consiste en cumplir lo que yo quiero, porque tú sabes lo que es mejor para todos, Señor. Y tú tienes ya un plan, y tú cumples tus promesas. Gracias. Y permita a mis hermanos pasar un momento agradable estudiando tu palabra, que puedan confiar en ti, enseñarles a confiar en ti, enseñarles a estar firmes en ti. Te amamos, Señor, y te entregamos, Señor, este tiempo. Bendice, Padre Santo, esta palabra y que mucha gente pueda conocer. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Chicos, allá abajo les dejo compartido el enlace para que nos sigan en las redes sociales. Comparte este video si te ha sido de mucha bendición para que mucha gente también pueda conocer esta verdad. Así que muchas bendiciones, nos vemos en una próxima